Muy bien, entonces hoy vamos a avanzar una otra técnica relacionada a los modelos causales. Es una técnica un poco más completa, diría yo, para poder analizar series de tiempo, que eso es lo que habitualmente vamos a necesitar cuando se tenga que efectuar un análisis de un comportamiento de la demanda. Y como habíamos dicho, en estos casos lo que tenemos son unos datos históricos que vamos a proyectarlos hacia el futuro, pero ya no solamente considerando esta componente de tendencia, que es lo que habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Como habíamos recordado en realidad estos modelos de regresión, en los cuales el más sencillo, el método de regresión simple, cuando tenemos solamente dos variables, pues habíamos visto que nos permitía poder proyectar hacia el futuro un comportamiento que tenga una tendencia de tipo lineal. Bueno, existen algunas actividades que son claramente dependientes del tiempo, pero no solamente haciendo un análisis a largo plazo, que sería el caso de la tendencia, sino también un análisis a medio plazo, que sería un efecto cíclico que puede existir tanto en las economías como también en las actividades económicas que integran la economía de un país, pero incluso también a corto plazo, y estamos hablando de periodos menores a un año, que también pueden ser afectados eh, que también pueden afectar más bien a la demanda de un bien o servicio, ¿no? Simplemente para comentar esto, imaginen que estamos en el caso de la construcción y bueno, probablemente la actividad económica en el sector de la construcción no sea la misma todos los meses del año. Seguramente, o debería ser así por lo menos, durante la época seca, la época de estiaje, seguramente hay más actividad económica relacionada al sector de la construcción que en las épocas de lluvias. Entonces, en este caso ya tenemos un tercer componente que sería un componente de tipo estacional. Lo que vamos a ver entonces el día de hoy es justamente vamos a dar las herramientas para que se pueda efectuar un análisis completo de lo que serían los modelos de series de tiempo, distinguiendo cada uno de sus componentes. Esos cuatro componentes, vuelvo a repetir, sería el componente de tendencia, un componente que está asociado a largo plazo, un componente cíclico asociado a un mediano plazo y un comportamiento estacional asociado a un corto plazo. Incluso, aún así, pues es probable de que no podamos comprender del todo las variaciones que tenga, las fluctuaciones que tenga una actividad económica, y entraría en juego una cuarta componente que le vamos a llamar variaciones no sistémicas. Estas ya son variaciones de tipo aleatorio que nosotros no vamos a estar en condiciones de poderlas modelar, ¿no? Pero las otras tres sí. Entonces, tal vez esto se entienda mejor si nosotros vemos un gráfico. Imagínense que esto podría ser, qué sé yo, la variación de la demanda en el tiempo para un cierto producto o servicio. Y bueno, los datos reales, pues podrían estar, mm, qué sé yo, podrían estar acá, ¿no? Los datos reales. Y así sucesivamente. Y a largo plazo, si tuviésemos la cantidad suficiente de datos, pues a largo plazo podríamos hacer una primera estimación de la línea de tendencia. Entonces, la primera componente sería esta línea de tendencia, que es una componente a largo plazo de las variaciones que pudiese tener la, la variable que estuviésemos analizando. Entonces, como se ve en la figura, pues a largo plazo sí que tiene un comportamiento creciente, ¿no? Y entonces podríamos estimarlo a través de ese componente de tendencia, que en este caso sería de tipo lineal. Pero si hacemos un análisis a un plazo un poco más corto, lo que podríamos llamar a medio plazo, entonces podríamos observar que ese comportamiento tiene un efecto cíclico.
¿no? Fíjense, esta línea azul es un poco lo que quiere mostrar eso. Si bien a largo plazo se observa una línea, se observa una tendencia de tipo creciente, en el corto plazo más bien vamos a encontrar algunos periodos de tiempo en los cuales la actividad económica fue inferior a la que nos daría la línea de tendencia y en otros que fue superior a la línea de tendencia, ¿no? Estos eventos de tipo cíclico están muy relacionados con las economías de los países y, bueno, hoy en día estamos viviendo, ¿no? Uno de esos periodos cíclicos. Recuerden de que si analizásemos la economía boliviana en los últimos, en este siglo, digamos, veríamos de que ha habido un ciclo creciente a partir de la década de 2010 especialmente, cuando los precios de la venta de gas pues, subieron de manera importante, porque subió el precio del petróleo, y eso implicó un ingreso económico para nuestro país, creo que nunca antes visto. Entonces estuvimos en un periodo de bonanza, ¿no? Que duró unos cuantos años, ¿no? Tal vez hasta, con suerte podríamos decir, casi una década, pero después, ya a partir y un poco antes de la pandemia, de hecho ya las cifras desde el año 2016 muestran una ralentización de la economía, es decir, ya estábamos creciendo a una tasa de crecimiento menor que las de los años anteriores. Y lo último que terminó, digamos, por acabar con ese crecimiento fue la época de la pandemia, ¿no? Ahora estamos en un periodo de recuperación, pero si lo viésemos cíclicamente, seguramente estamos todavía en un ciclo no de bonanza económica, sino todo lo contrario, ¿no? Un ciclo de por lo menos ralentización de la economía. Si además de ello hacemos un análisis a un plazo todavía más corto, como les decía, menor a un año, entonces podemos encontrar también fluctuaciones estacionales. Por supuesto que para hacer este análisis necesitaríamos de información también inferior a un año, ¿no? Información trimestral o información mensual o quién sabe información semanal, ¿no? De la actividad económica que estuviésemos analizando. Y esa es la que tiene sus picos, ¿no? Esta forma parecida a una sierra sería la componente, este componente estacional. Bueno, entonces vamos a ir viendo cada uno de estas componentes y vamos a analizar cómo se las podemos calcular. El componente de tendencia, dice, se refiere al crecimiento o declinación en el largo plazo, ¿no? Esa es la clave. El tiempo es largo. La divergencia entre la línea de tendencia proyectada y el valor real de la variable la vamos a definir como la componente cíclica, ¿no? Que ya hemos mostrado gráficamente hace un momento. Finalmente, esta componente estacional son las fluctuaciones que se repitan de forma periódica y que podrían estar asociados a factores como el clima, ¿no? Habíamos comentado de que en el caso de la construcción, pues probablemente el clima, la época de lluvias, la época seca, condiciona la actividad en el área de la construcción. A pesar de que podamos conocer cada una de esas tres componentes que acabamos de citar, hay todavía una variable que tiene un comportamiento distinto al previsible y como es un comportamiento aleatorio, es decir, que no lo podemos predecir mediante modelos, entonces se le ha dado el nombre de comportamiento no sistemático, no sistemático dentro de nuestra serie de datos temporales, ¿ok? O sea, por más esfuerzo que hagamos en intentar independizar estas componentes cíclicas, componentes de tendencia y componentes estacionales, siempre va a haber algún factor que nos va a impedir poder modelar todo el comportamiento íntegramente. Y ese factor, le vamos a llamar nuevamente, les comento, es un factor de carácter no sistemático y va a estar asociado al componente de tipo aleatorio. Bien, entonces vamos viendo cada uno de estos componentes. Empezaremos por la línea de tendencia. Ya tenemos más o menos revisada, ¿no? En la anterior clase justamente hemos hecho el ejercicio de revisar lo que ustedes ya habían llevado en su materia de estadística en razón
este método de los mínimos cuadrados para poder proyectar una tendencia que era de tipo lineal, ¿no? Lo que hemos visto en la clase anterior. Hoy vamos a analizar con otra metodología este comportamiento de tendencia y no nos vamos a quedar solamente en la línea, sino que vamos a ver que también podemos hacer con una ecuación de segundo grado, por lo menos, ¿sí? ¿Por qué estudiamos esta línea de tendencia o esta tendencia, este componente de tendencia? Primero porque estas tendencias nos permiten describir un patrón histórico, ¿no? Recuerden que habíamos dicho que nuestras proyecciones van a ser más certeras en la medida de que los acontecimientos futuros sigan un comportamiento similar a los que podemos obtener de los datos históricos. Justamente ese es el segundo objetivo, de poder proyectar esos patrones pasados hacia el futuro. Es imprescindible en el área de la elaboración de un proyecto poder proyectar, porque los diseños de los proyectos se los hacen con la intención de que la fase de inversión se la realice posteriormente, ¿no? Entonces, esa fase de inversión pues podrá tener un tiempo de duración, pero después de la fase de inversión ya está la fase de operación y mantenimiento, que hasta ahí tendríamos que llegar con el análisis de la evaluación del proyecto. Entonces es normal que necesitemos hacer proyecciones de 10, 15, quién sabe, hasta un poco más de tiempo en el futuro para poder evaluar de manera correcta el proyecto que se nos tenga asignado. Otra razón para estudiar este análisis de tendencia es de que en muchas ocasiones nos va a permitir eliminar la componente de tendencia de una serie temporal. Eso lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, de qué manera podemos eliminar esa componente y concentrarnos en las otras componentes, ¿no? La componente, por ejemplo, estacional. Bueno, las tendencias pueden ser lineales o podrían ser también curvilíneas, ¿no? Ya hemos visto el procedimiento para el caso de un ajuste de tipo lineal. Sin embargo, hoy vamos a ver una otra metodología que nos va a simplificar los cálculos que habíamos visto en la anterior clase. Y nos va a simplificar porque, como les decía, lo normal es de que nosotros trabajemos en evaluación de proyectos, en preparación de proyectos con series temporales, donde la variable independiente, por tanto, va a ser el tiempo, que se la mide en unidades constantes, ¿no? Que pues, normalmente va a ser años, pero podría ser meses o semanas, lo que sea, ¿no? Y en ese caso podemos utilizar esta metodología que se denomina la metodología de la codificación, que me imagino que esta sí no la han visto dentro de la materia de estadística, así que van a ver de que es una ayuda importante cuando se trata de hacer análisis de series temporales. Entonces, la codificación para nosotros va a ser esa conversión de las medidas tradicionales de tiempo a una forma que simplifique los cálculos. Bueno, esta metodología de la codificación tiene como dos variantes. Una primera cuando el número del número de elementos que nosotros tenemos como datos históricos es un número par, y otro cuando es un número impar. Si nuestra serie temporal tuviese un número impar de elementos, entonces dice transformamos los valores de tiempo en números más fácilmente manejables, restando el valor de la variable independiente de su valor promedio. O sea que simplemente vamos a restar el valor promedio de los datos históricos que tengamos, y evidentemente con eso vamos a poder trabajar con números mucho más manejables, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver a través de un ejemplo, como no me adelantaré todavía, pero eso nos va a permitir entonces hacer uso o manejar valores mucho más pequeños, e incluso nuestras ecuaciones para determinar los parámetros, por ejemplo, de la línea recta, si fuese una línea recta de tendencia, van a ser las ecuaciones más sencillas porque algunos elementos se van a simplificar. Si nuestro número de elementos fuese par, entonces vamos a hacer algo similar, pero como nos va a dar un valor decimal el resultado de la codificación, lo vamos a multiplicar por 2 para trabajar con valores enteros, ¿sí? Entonces enseguida vemos de qué estamos hablando. Imagínense que tuviésemos esta serie temporal desde el año 1986 al año 1992.
Si nosotros contamos cuántos datos tenemos, pues tenemos 3, 6, 7. O sea que estaríamos en el caso impar, ¿no? Tenemos 7 elementos. Así que lo que hay que hacer es tomar el valor real de nuestra serie temporal y restarla una vez el promedio. El promedio de esa nuestra serie temporal es 1989 y como si ustedes se fijan, en el primer caso, en el caso superior, pues lo único que estamos haciendo es colocar 1986, que era el dato que teníamos, menos el promedio. Y eso nos va a dar un tiempo codificado de -3. O sea, en otras palabras, esta metodología es algo similar a hacer un cambio de variable, ¿no? Nuestro cambio de variable sería el valor codificado igual a x, el valor real, menos el x promedio. Y de esa manera, en lugar de tener ya los años, vamos a tener una figura mucho más sencilla, que serían estos tiempos codificados, desde -3 hasta +3 en este caso. Como les decía, son números mucho más manejables, son números mucho más pequeños, que nos van a permitir facilitar nuestros cálculos. En el tiempo codificado, pues en el año promedio, nuestro valor va a ser igual a 0, además. Y si estuviésemos en un caso de números pares de elementos, como el que tenemos acá, tenemos 6 datos históricos, es un número par, sacamos el promedio y nuestro promedio nos sale, por supuesto, con decimales, 1989.5, y si hiciésemos solamente la resta, como en el caso de los elementos con número impar, pues tendríamos un valor decimal, ¿no? Como no queremos trabajar con decimales, multiplicamos eso por 2, y ahora sí tenemos nuestra nueva variable, que es con la cual vamos a trabajar posteriormente, que es este tiempo codificado. Muy bien. Entonces, en cualquiera de los dos casos, ya sea con un número impar o par de elementos, al final nuestra nueva variable, que es este tiempo codificado, pues va a ser un número entero. El promedio de los tiempos codificados, en cualquiera de los dos casos, ya sea un valor impar o un valor par, va a ser igual a 0. Bueno, les decía que el utilizar esta variable, esta nueva variable codificada, que le estamos poniendo ahora con el símbolo de X minúscula, en lugar de la variable temporal real, que sería la X mayúscula, va a eliminar la necesidad de utilizar números grandes y más aún porque recuerden que para calcular nuestros parámetros de la línea recta, el parámetro A y B, necesitábamos, por ejemplo, de una sumatoria de X al cuadrado. Entonces, una sumatoria de 1986 o en nuestros años de 2022 elevado al cuadrado, pues ya salen números bastante importantes, ¿no? Sin embargo, si utilizamos la variable codificada, que ustedes han visto que son números muy pequeñitos, entonces podemos trabajar de manera más sencilla. Es más, nuestras formulaciones para el cálculo de los parámetros A y B van a modificarse y van a simplificarse en realidad. ¿No? Fíjense que en este caso, pues el parámetro B que habíamos utilizado para el problema que vimos la clase anterior, pues será toda esta expresión, pero como sabemos que nuestro promedio de la variable X codificada es igual a 0, entonces eso simplifica nuestros cálculos y finalmente vamos a llegar a una expresión como esta de acá, que es mucho más simple, mucho más sencilla para poder calcular el parámetro B. El parámetro A incluso se simplifica porque esta de acá va a ser igual a 0 y tendríamos entonces que nuestro parámetro A sería igual directamente al promedio de la variable Y. Así que hasta las ecuaciones se vuelven más sencillas, ¿no? Bueno, si hacemos un pequeño ejemplo, dice, considere los datos que se presentan en la siguiente tabla, utilizando el método de codificación, determine la recta de mejor ajuste y calcule el valor de la variable dependiente para el año 2021. Bueno, entonces, en este ejercicio, no solamente que vamos a determinar los parámetros lineales, ¿no? Los parámetros A y B de la recta de mejor ajuste, sino que además
vamos a utilizar esa información para poder proyectar hacia el año 2021 y poder determinar cuál sería el valor que se tendría si es que las condiciones, si es que el comportamiento del mercado de ese producto, de ese bien o servicio se mantuviese constante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer nuestro gráfico de dispersión. Ahí vemos de que efectivamente la tendencia en este caso podría ser expresada por una tendencia de tipo lineal. Hay un crecimiento paulatino de lo que podría ser, por ejemplo, no sé, las ventas de algún artículo, o podría ser el crecimiento de, no sé, los metros cuadrados construidos en la ciudad de La Paz, o podría ser, no sé, la cantidad de toneladas métricas de cemento que se han ido vendiendo a partir del año 1985. Bueno, no importa ahora mismo cuál es la variable, pero lo que observamos es que tiene una tendencia de tipo lineal. Entonces, ahora sí, podríamos haber hecho este mismo ejercicio utilizando la metodología que hemos visto en la clase anterior, pero hubiera sido un poco engorroso porque tendríamos que estar elevando al cuadrado 1985, ¿no? 1992, ya nos salen valores muy grandes. Entonces, hagamos este cambio de variable y pasemos de nuestra variable X mayúscula, pasemos a la variable X minúscula. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, recuerden, teníamos dos procedimientos, si fuese número impar o fuese número par de datos. En este caso tenemos 2, 4, 6, 7, 8 datos, lo cual significa que tenemos un número par de datos. Sacamos los promedios, tanto de X como de Y. Nuestro promedio para el caso de X va a ser 1988.5. Entonces, si por ejemplo hubiéramos querido determinar para la primera fila, para la fila que tiene como dato el año 1985, nuestro tiempo codificado, recuerden, hubiera sido 1985 menos el promedio, que es 1988.5. Eso me sale negativo 3.5. Como no queremos trabajar con negativos, lo multiplicamos por 2 y tendríamos el valor de menos 7. Y así sucesivamente para cada uno de los años. Nuestro tiempo codificado, pues ahora está variando de menos 7 hasta 7, cuando en la realidad esta variable independiente variaba de 1985 hasta 1992, que eran números bastante más grandes. Entonces, ahora sí sacamos los datos que vamos a necesitar para poder encontrar los parámetros A y B de la recta. Entre ellos va a ser la sumatoria de nuestra variable X codificada multiplicada por Y y la sumatoria de X al cuadrado. Entonces, como se fijan, ya los números son mucho más tranquilos, mucho más pequeños, mucho más fáciles de poderlos manejar. Bien. Bueno, ahora sí aplicamos la ecuación que habíamos dicho que incluso se nos ha facilitado, ¿no?, respecto a la ecuación que teníamos anteriormente. Así que nuestro parámetro B, la pendiente de la línea recta, simplemente va a ser la sumatoria del producto de X por Y dividido entre la sumatoria de X al cuadrado. Ya tenemos los dos valores ahí, 1966 entre 168, mientras que el valor del parámetro A va a ser directamente el promedio de la variable dependiente. Así que ya esa sí sale, pero al toque. A va a valer 139.25 y nuestro parámetro B va a ser 7.536. Entonces ya tenemos los parámetros de la línea recta de mejor ajuste, pero ojo que nuestras variables son tiempo codificado en X versus la variable dependiente que va a ser Y, ¿no?, que podría ser, ya hemos dicho, ventas, podría ser metros cuadrados construidos, toneladas métricas vendidas de cemento, lo que nosotros querramos. Entonces, como estamos en un espacio del tiempo codificado e Y, entonces hay que ser cuidadosos a la hora de proyectar. Ahora vamos a mencionar por qué. Bueno, ahí está la ecuación, nuestra nueva ecuación para poder hacer las proyecciones. Y mayúscula, que sería la variable dependiente, va a ser igual a
139.25, la ordenada en el origen, más la pendiente, que es 7.536, multiplicado por X minúscula, ¿no? Ojo, multiplicado por X minúscula, que es nuestra nueva variable, nuestra variable codificada. Bueno, esto nosotros queríamos proyectarlo, ¿no? Para el año 2021. Entonces, si queremos proyectarlo para el año 2021, utilizando la ecuación que acabamos de determinar, lo primero que tenemos que hacer es encontrar nuestra nueva variable X asociado al año que estamos queriendo analizar. En este caso, nuestra variable X mayúscula es 2021, pero nuestra variable codificada va a ser 2021 menos el promedio de los datos que nosotros teníamos antes, que era 1988.05, perdón, y eso multiplicado por 2. Así que nuestro valor nos va a salir igual a 65, ¿no? Ahí está. Ese sería nuestro valor de nuestra variable codificada. La variable codificada va a ser 65. Ahora sí podemos hacer el reemplazo hacia la ecuación que previamente habíamos determinado. Y reemplazando nos sale 629.09, que ese sería el valor, digamos, correcto para la proyección lineal utilizando este método codificado. Y como ven, la situación se ha simplificado, especialmente si nosotros tuviésemos que hacer un cálculo con lápiz y papel, como podría ser el caso de un examen, de una prueba, pues seguro que sería mucho más sencillo utilizar esta metodología codificada que utilizar la variable X real. ¿Ok? Bien. ¿Dudas, consultas hasta acá? Ingeniero, una consulta. Sí. La división de B saldría 7,53 por 10 a la menos 3. ¿Y por qué le puso directo, digamos, el valor de solo 7,536? En realidad es, fíjate, esto es 1266, por si acaso. Claro, estoy poniendo como una coma, ¿no? Pero es para distinguir los millares. Entonces el B es 1266 dividido entre 168 y eso te sale 7.536. Ah, ya, ingeniero, está bien. Y es lo que estamos utilizando en Gracias. la ecuación. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Bien, entonces ahora tenemos un nuevo método, mucho más simple, que vuelvo a repetir y enfatizar, podemos utilizarlo cuando tenemos series temporales. Cuando nuestros datos, como el caso de la tabla que estamos viendo en la pantalla, son datos de años, meses, semanas, lo que sea, pero fíjense que la frecuencia es constante, ¿no? Tenemos datos, en este caso, de cada año, 1985, 86, 87, etcétera. Lo mismo podríamos tener tal vez en meses, mes 1, mes 2, mes 3, mes 4. O sea que los datos los tenemos con una recurrencia constante. ¿Ok? Y en ese caso podemos utilizar esta metodología codificada. Bueno, pero veamos ahora qué haríamos si quisiésemos hacer un análisis de regresión, ya no lineal, sino probablemente el mejor ajuste para nuestra ecuación no sea el ajuste lineal, sino de repente es una ecuación de segundo grado. En ese caso, sabemos que la ecuación de segundo grado que vamos a trabajar tendría la forma de este tipo, ¿no? Y, nuestra variable dependiente, igual al parámetro A más el parámetro B por X más el parámetro C por X al cuadrado. Bueno, si nosotros utilizamos el método de los mínimos cuadrados, entonces vamos a poder definir nuestros parámetros de la ecuación de segundo grado. Ya no tenemos los datos o los parámetros directamente despejados, a excepción del caso del parámetro B, ¿no? El parámetro B lo podemos calcular de manera directa, pero fíjense que en el caso del parámetro A y el parámetro C, vamos a tener que hacer un pequeño sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no?
y de esa forma determinar las incógnitas que serían nuestros parámetros A y C. Esas son la variable independiente codificada. Ojo, estas formulaciones que les estoy mostrando, eso quiero enfatizarlo con esto, son X minúsculas, o sea, son las variables independientes codificadas, ¿no? Que ya hemos dicho que nos simplifican las ecuaciones. Entonces, esta sería ya la versión simplificada para poder obtener los parámetros de una ecuación cuadrática. Bien, hagamos un ejemplo muy rápidamente. Dice, en los últimos años la venta de celulares ha aumentado con una rapidez significativa. Y eso, bueno, creo que todavía sigue siéndolo así, pero especialmente si pensamos hace, no sé, tal vez 10 años, 12, 13 años, cuando ya los precios de los celulares redujeron lo suficiente como para que una parte de la población en nuestro país pueda adquirir teléfonos celulares, y además cuando la importancia o la utilidad de tener un celular fue incrementándose paulatinamente, entonces la venta de los celulares pues empezó a disparar, ¿no es cierto? En la siguiente tabla dice se muestran datos históricos y se solicita estimar la cantidad de dice relojes, en realidad debían haber sido celulares, que se venderían en el año 2021. Bueno, lo primero que podemos hacer es un gráfico de dispersión, y ahí sí está claramente identificado lo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? Más que ser una tendencia de tipo lineal, esta ya sería una tendencia curva que de pronto lo podríamos trabajar con esa ecuación de segundo grado. ¿Bien? Entonces, solo un segundito, por favor. Bien, perdón, mil disculpas. Eh, Era una llamada de la universidad justamente, así que tenía que contestar. Bueno, como les decía, en este caso, pues lo que se observa es de que hay una tendencia de tipo ya no lineal, sino más bien que podría ser probablemente proyectada de mejor forma a través de una ecuación curvilínea como una ecuación de segundo grado. Entonces, utilizamos el mismo procedimiento, el que ya hemos comentado. Tenemos una serie, nos fijamos si tenemos datos pares o impares. En este caso serían 1, 2, 3, 4 datos impares. Así que sacamos el promedio de la variable X mayúscula, que sería en este caso 1990. Y para hallar el tiempo codificado, recuerden que solamente necesitamos restar la variable real menos el promedio.
En el primer caso sería 1988 menos 1990, nos sale negativo 2. Y así nos va a salir negativo 2, negativo 1, 0, 1, 2. Como son ya valores mucho más manejables, ¿no? Mucho más pequeños, entonces las sumatorias que tenemos que encontrar también van a ser mucho más sencillas de poderlas obtener. Ahí está la sumatoria de x por y, sumatoria de x al cuadrado, sumatoria de x a la cuarta, que vamos a necesitar para el cálculo de los parámetros, y sumatoria de x al cuadrado por y, ¿no? Noten que estas son la variable ya codificada, ¿no? Una vez que ya hemos hecho ese nuestro cambio de variable. ¿Está bien? Bueno, entonces utilizamos las ecuaciones. Ahí las tenemos para recordar. Una ecuación era la sumatoria de y igual a n más c por sumatoria de x al cuadrado. Reemplazamos simplemente los valores que tenemos. Ahí está la segunda ecuación. Y se nos forma ese pequeño sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que nos va a permitir calcular las variables, los parámetros a y c. Para el caso del parámetro b, el cálculo es de manera directa, como habíamos dicho. Es simplemente la sumatoria de x por y, que nos sale 227, dividido entre la sumatoria de x al cuadrado, que era 10, y ya tenemos el valor del parámetro b. Resolvemos nuestro sistema de ecuaciones y vamos a tener ya los tres parámetros a, b y c, y por supuesto nuestra ecuación cuadrática, nuestra ecuación de segundo orden, que nos va a permitir realizar las proyecciones necesarias, ¿no? Otra vez vuelvo a enfatizar de que estamos trabajando con el tiempo codificado, ¿no? Con ese cambio de variable que hemos realizado y que nos ha simplificado los cálculos. Bien, pues ahí está la ecuación, ¿no? Ya vemos de que se acomoda muy bien, ¿no? Se acomoda muy bien a los puntos que eran nuestros datos históricos. Y bueno, ahora sí podríamos hacer la proyección suponiendo que el comportamiento se mantiene constante, ¿no? En el futuro, que eso no lo podemos saber, ¿no? Pero vamos a hacer ese supuesto de que se va a mantener constante ese comportamiento. Entonces, si queríamos para hacer la proyección para el año 2021, entonces previamente, antes de utilizar nuestra ecuación, ya sabemos que tenemos que hacer el cambio de variable. Ese cambio de variable sería utilizar ese tiempo codificado, esa variable x codificada, que sería 2021 menos el promedio de los datos que teníamos, y eso nos sale igual a 31, y ahora sí, ese 31 lo reemplazamos en la ecuación que hemos determinado, y ya tendríamos nuestro valor de la variable dependiente, que podrían ser la cantidad de celulares, ¿no? que se estarían vendiendo en el año 2021 en función de los datos históricos que nosotros hemos podido recabar. Así que, bueno, con eso ya tendríamos el tema de la línea el componente de la tendencia. Creo que sí, hasta ahí terminaría esta parte. No sé si es que hay alguna consulta o duda sobre esto. Bien, espero que no. Entonces, bueno, ya tenemos entonces una nueva metodología, este método de la codificación, que nos va a permitir calcular de manera más eficiente esta componente de tendencia, ya sea esta de tipo lineal o ya sea una componente, como en este caso, de segundo orden. Bien, veamos ahora la componente cíclica, ¿no? Recordando que esta componente de tendencia funciona cuando estamos haciendo un análisis a largo plazo, ¿no? Si estamos haciendo un análisis a largo plazo, entonces trabajamos con esta componente de tendencia. Pero, ¿qué pasaría si estamos trabajando a un plazo medio? Bueno, dice, la variación cíclica va a ser la componente de una serie temporal que tiende a oscilar por encima y por debajo de la línea de tendencia en periodos mayores a un año. Entonces, lo que hemos comentado, pues van a haber años que seguramente vamos a estar por encima de la línea de tendencia, años de bonanza, y otros años de ralentización de la economía que vamos a estar por debajo de la línea de tendencia. Creo que esto hasta en la Biblia lo encontramos, ¿no? Recuerden esos 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas, decía en una sección de la Biblia, ¿no? Estaba dando a entender de que también había un comportamiento cíclico. Y la economía
la economía en general tiene un comportamiento fuertemente cíclico. De hecho, en la carrera de economía existe una materia semestral que se llama teoría de los ciclos económicos, porque se ha estudiado estos ciclos a lo largo del tiempo y se ha logrado ver de que, pues, aunque no se puede entender la razón, pero empíricamente, es decir, utilizando los datos que se pueden recabar a través de los diferentes institutos nacionales de estadística, se ha observado que la economía tiene un carácter cíclico, ¿no? El primero que observó esto fue un economista ruso que hizo un análisis de la producción durante varias décadas de su país y encontró que había este comportamiento cíclico. Lo mismo se identifica en los comportamientos de economías desarrolladas de otros países, yo diría a nivel mundial. Hay ciclos de ondas largas, hay ciclos de ondas medias y hay ciclos de ondas cortas también. Por ejemplo, este auge económico, y ojalá que nos equivoquemos, ¿no? Ojalá que los ciclos económicos no, pues no sean tan certeros como parece que la evidencia empírica nos lo demuestra, pero en el caso boliviano, los ciclos de ondas largas, como en la mayoría de los países, tienden a replicarse cada 50 años aproximadamente, ¿no? Por supuesto, eso no es como un reloj, ¿no? Pero tiene una tendencia de replicarse cada 50 años. Si nosotros hacemos un análisis de la historia de la economía boliviana, ha habido un pico de crecimiento similar al que hemos tenido tal vez en la mejor época, que ha debido ser alrededor de esta última época, ¿no? Que ha debido ser alrededor del año 2014, 2015, que aproximadamente han sido los mejores años, ¿no? Los mejores años de la economía en estos últimos 20 años. Y el otro pico importante que se ha dado en la economía boliviana, pues proviene de principios de la década de los 70, o mediados por lo menos, ¿no? Si nosotros hacemos una diferencia entre estos años de 2014, 2015, respecto de los años de mediados de la década de los 70, pues estamos alrededor de unos 40 años de diferencia. Si la teoría de ciclos económica estuviese en lo correcto, este sería un ciclo de ondas largas, y lo que significaría que el próximo ciclo, así de bonanza económica, como el que hemos tenido en las últimas décadas, bueno, no últimas décadas, en el año 2014, 15, que debe ser lo mejor que hemos tenido en cuanto a tasas de crecimiento, pues estaría replicando, pues pasado el año 2050, probablemente el año 2054, 2055, por supuesto yo ya no voy a ver eso. Ustedes, yo creo que sí, la mayoría por lo menos de ustedes seguramente van a estar todavía en ese nuevo ciclo de ondas largas, si es que, si es que realmente se cumple la teoría económica, ¿no? La teoría de los ciclos económicos. Ojalá que no sea tan así, ojalá que podamos tener otro ciclo importante de bonanza antes de esos 40 años que todavía nos faltan, pero si se cumple la evidencia empírica de la última centuria, pues estaríamos pensando de que más o menos por esa época, la década del 2050, estaríamos en un nuevo ciclo económico de bonanza. Eso no quiere decir de que no vayamos a tener ciclos económicos de bonanza más pequeños hasta el año 2050, por supuesto. Así como les decía que hay la teoría de los ciclos de ondas largas, también hay de las ondas medias y las ondas cortas. Entonces, seguro que van a haber otros ciclos de bonanza, tal vez más pequeños, pero tal vez no con la misma magnitud que estos dos hitos históricos que hemos tenido. Uno ha estado asociado a las ventas del estaño, otro a las ventas del gas, ¿no? Veremos si es que el siguiente está asociado a las ventas del litio, ¿no? Nuestro país, tristemente, sigue siendo un país primario exportador. Bueno,
Entonces, volviendo otra vez al tema de la variación cíclica, para poder identificar estos ciclos de duración media, ¿no? Mayores a un año, pero no, digamos, a largo plazo, sino a medio plazo, podemos utilizar dos metodologías. Una que se la denomina el método de los residuos, ¿de acuerdo? Que nos va a permitir solamente identificar. Esa es, digamos, una de las limitaciones que tiene este análisis de la variación cíclica, que solamente vamos a poder identificar los ciclos, pero no vamos a poder proyectarlos, ¿no? A diferencia del caso de la componente de la tendencia, que sí podíamos proyectarlos. Entonces, si utilizamos el método de los residuos, dice, se puede encontrar la fracción de la tendencia al dividir el valor real entre su correspondiente valor de tendencia. Esta sería la ecuación que vamos a utilizar para utilizar el método de los residuos. El Y, que sería nuestra variable dependiente, dividida entre la variable dependiente estimada a partir de nuestra ecuación de tendencia, ¿no? Y el método del residuo cíclico relativo, pues vamos a trabajar con una ecuación más o menos similar, que va a ser igual a la variable dependiente menos la variable dependiente estimada, todo esto dividido entre la variable dependiente estimada. O sea que previamente vamos a necesitar poder ajustar la componente de tendencia, ¿no? Bien, aquí les está enfatizando de que este procedimiento que vamos a explicar solamente nos permite describir las variaciones cíclicas pasadas, mas no nos permite predecir, o sea, proyectar esas variaciones cíclicas, ¿de acuerdo? Entonces, veamos un ejemplo. Ahí tenemos una serie de datos, ahí tenemos 3, 6, 7, 8 datos, ¿no? Entonces estamos con datos de números pares, así que el promedio nos sale con decimal, 1988.5. Si reemplazamos para el primer caso, tendríamos 1985 menos el promedio, 1988.5, nos da negativo 3.5, multiplicado por 2, está nuestro negativo 7, ¿no? Y así hemos calculado los tiempos codificados. Vamos a ajustarlo esto a una línea recta. Entonces solamente necesitamos la sumatoria de x por y y la sumatoria de x al cuadrado. Y encontramos los parámetros a y b con las formulaciones que ya hemos visto anteriormente. Y esta sería nuestra ecuación para determinar la variable dependiente estimada en función de nuestro tiempo codificado. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a calcular la variable dependiente estimada a partir de la ecuación que hemos obtenido. Recuerden que la variable dependiente real, la que se ha medido, es esta de acá. Pero la que nosotros podemos estimar a partir de la ecuación de tendencia es esta de acá. Evidentemente existen diferencias, ¿no? Eso va a existir casi siempre, salvo que nuestro coeficiente de determinación sea igual a 1, ¿no? Eso lo hemos comentado el día de ayer. Si es que la dispersión fuese nula, si todos los puntos estuviesen colineales, entonces ahí sí nuestro R cuadrado sería igual a 1, ¿no? Bueno, entonces con eso podemos hacer un gráfico. Ahí está nuestro gráfico en rojo, está el gráfico de la línea de tendencia, y en azul estarían los valores de acuerdo a los valores estimados, ¿no? Que estamos calculando. Bien, ¿qué más? Hay fluctuaciones entonces cíclicas por encima de la línea de tendencia y van a haber fluctuaciones cíclicas por debajo de la línea de tendencia, ¿no? Eso va a ser evidente. Así que podríamos ya calcular estos dos estas dos categorías, porcentaje de tendencia y el residuo cíclico relativo, ¿no? Y ver qué saldría graficándolas. Por ejemplo, en el gráfico que tenemos en la parte inferior, pues tenemos el gráfico del porcentaje de tendencia respecto del tiempo. El gráfico del residuo cíclico relativo sale algo más o menos similar, ¿no? Tal vez con una escala diferente, pero con un comportamiento muy parecido. Entonces, si ustedes notan, pues aquí notamos que existe un comportamiento cíclico, ¿no? Durante estos años estamos por encima de la línea de tendencia
y durante este tiempo estamos por debajo. Y luego otra vez empieza a aumentar, ¿no? Entonces, fruto de este análisis podríamos concluir de que los datos que tenemos evidentemente tienen una componente cíclica que se la puede determinar a través de, o se la puede describir a través de estos indicadores que son el porcentaje de tendencia y el residuo cíclico relativo. ¿Ok? Hasta ahí llega nuestro análisis de las variaciones cíclicas. Creo que ahora ya va a ser lo de las series temporales. Sí. Hasta aquí, ¿alguna duda o consulta? ¿Algo que no esté claro? Bien. Entonces, ya que hemos visto la componente de tendencia, la componente cíclica de una serie temporal, ahora veamos la última, que sería la componente estacional. Esta componente estacional es un poco más laboriosa, no es difícil, pero es un poquito más laboriosa y lo vamos a ir viendo paso a paso, ¿no? De hecho, la presentación que tengo está siguiendo las diferentes secuencias de pasos que se requiere para hacer un análisis de una estación, de una variación estacional. Hemos dicho de que en este caso ya son variaciones de un plazo corto, menores a un año. ¿Para qué hacemos este análisis? Pues podemos hacer este análisis de la variación temporal porque podemos establecer patrón de los cambios pasados, podemos proyectar patrones pasados. Aquí sí, a diferencia de la componente cíclica, en el caso de la componente estacional, van a ver que sí vamos a tener la posibilidad de poder proyectar a futuro, considerando esas variables estacionales que pudiese tener la variable que estuviésemos analizando. Asimismo, se puede eliminar los efectos de la serie temporal o de la serie estacional. Ya vamos a ver el procedimiento de tal manera de concentrarnos en el cálculo de una componente de tendencia. Pero bueno, no me adelantaré, vamos viendo paso a paso. Existen diferentes métodos para poder abordar este tema de las series estacionales. Podría estar el método del promedio móvil, que es el método que nosotros vamos a utilizar en esta clase. Este método del promedio móvil permite identificar la componente estacional de la serie temporal y además desestacionalizar la misma, lo cual permitiría concentrar el análisis en las otras componentes de la serie temporal. ¿Qué significa eso de desestacionalizar? Bueno, podríamos tener una variable que sea, imagínense, venta de paraguas. Venta de paraguas. Bueno, evidentemente la venta de paraguas seguro tiene una componente estacional. Durante los meses de lluvias, pues van a haber una venta mayor de paraguas que en la época seca. Probablemente en la época seca también la gente puede comprar paraguas, ya no para cubrirse de la lluvia, sino más bien para cubrirse del sol, ¿no? Pero seguramente la mayor venta de paraguas se la da en la época de lluvias. Bueno, un proceso de desestacionalización significa el de que a través de una metodología que vamos a ver más adelante, podemos nosotros calcular cuál sería la venta de los paraguas si durante todo el año lloviese exactamente lo mismo. O sea, durante todo el año tuviésemos exactamente el mismo clima. En ese caso, evidentemente, no tendría por qué venderse más paraguas en la época de lluvias, en una época más que en otra, ¿no? Porque estamos suponiendo de que todo el año tiene el mismo clima. Entonces, esa metodología o ese procedimiento se llama la desestacionalización de los datos. Y una vez que hemos desestacionalizado los datos, que ya le hemos quitado esa su componente estacional, entonces podríamos, por ejemplo, calcular su componente de tendencia, que sería mucho más efectivo, ¿no? Bien, pero lo vamos a ir viendo con un ejemplo paso a paso. Entonces, desestacionalizar significa eliminar el efecto de la variación temporal o estacional de una serie de datos temporales. Veamos este ejemplo. Imagínense que la administración de un albergue para esquiadores tiene los siguientes datos acerca de la ocupación trimestral correspondientes a un periodo de 5 años.
Me imagino que ustedes saben que hace unas décadas había una- un lugar donde la gente de La Paz iba a esquiar, aquí cerca, ¿no? En Chacaltay. De hecho, había el Club Andino, donde pues organizaban algunos eventos, eh, y no era muy lejano el lugar de Chacaltaya realmente, ¿no? Hoy en día menos todavía, pero claro, en esa época, digamos, estamos hablando de hace unos 30, 40, 50 años atrás, tal vez un poco más. eh, la ciudad del Alto no era como lo que es hoy en día, ¿no? Pero había un acceso vehicular, ¿no? De hecho, ahí también hay un camino a Chacaltaya, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir. También hay algunas instalaciones de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? Está un laboratorio de la carrera de física, ¿no? Justamente han visto que era un lugar apropiado para hacer un laboratorio de investigación bueno, no sé exactamente qué clase de investigación harán, pero un observatorio, ¿no? Un observatorio para ver los astros, las estrellas, ¿no? Entonces, si nosotros estuviésemos a cargo de ese albergue e imaginásemos que todavía sigue funcionando, porque hoy en día ya no existe más con esto del cambio climático, pues las nieves eternas de Chacaltaya desaparecieron, ¿no? Y ahora donde antes había un imponente nevado, pues solamente tenemos un macizo rocoso, ¿no? Pero bueno, eso es lo que va a suceder, creo que de manera paulatina, no solamente aquí, sino en todo el mundo, ¿no? Bueno, si nosotros tuviésemos los datos de la ocupación de ese albergue y los tuviésemos organizados por trimestres, ¿no? Un periodo menor a un año, trimestres, entonces podríamos tener esa tabla que le estamos viendo en la diapositiva. Claro, si no analizamos con cuidado, pues simplemente vemos ahí números, ¿no? Eh, Dice, para mejorar su servicio, la administración del albergue debe establecer un patrón por temporadas de la demanda de habitaciones. Así, está considerando varios planes de empleo de personal durante los periodos de más afluencia. La lógica nos diría de que ese albergue pues, tiene mayor afluencia de gente en la estación de invierno o tal vez hasta en la estación de otoño, mucho más que en la estación de verano o en la estación de primavera, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería hacer un gráfico de la información que tenemos acá. Y ese es el primer paso, ¿no? Gráfico de los datos temporales. Bueno, ahora sí, ya está mucho más clara la figura, ¿no? Yo creo que ahí estamos viendo unos picos y unos valles que se van sucediendo año con año. Si nosotros hacemos un análisis de los valores más altos, pues tendríamos este de acá es más alto, este es el más alto, este y este. El primero se produce en el tercer trimestre, el otro tercer trimestre, el otro segundo trimestre, el otro tercero y el otro segundo. O sea que los valores pico están en los trimestres segundo y tercero. Si ahora analizamos los valles, los valores más bajos, pues podemos tener este y este. Entonces lo tendríamos en el cuarto trimestre, primer trimestre, cuarto trimestre, cuarto trimestre. O sea que los trimestres de menor afluencia de turistas van a ser justamente el trimestre cuarto y el primero. Esto ya nos está indicando claramente de que existe un componente estacional dentro de la variable que estamos analizando, ¿no? O sea que ya estamos seguros de que hay una componente estacional. Vamos al segundo paso. El segundo paso nos dice cálculo del total móvil de los 4 trimestres para la serie temporal. Se asocia un total móvil con el punto de dato que ocupa el lugar medio del conjunto de valores del cual fue calculado. Bueno, tal vez más fácil de entender esto de forma literal, lo podríamos ver a través de un ejemplo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, recuerden que estamos analizando datos que se producen año con año, ¿no? Año a año, solamente de que en cada año tenemos información trimestral. Por tanto, tenemos información, 4 datos de información anuales. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar esos promedios. Vamos a sacar el promedio, pero un promedio móvil. Y ahora vamos a ver por qué es un promedio móvil.
el primer promedio sería de estos primeros 4 datos que tenemos. ¿Sí? El primer año tenemos 4 datos, promedio. Ese promedio sale 8,000. Bueno, vamos a sacar el promedio en el siguiente paso. Ahora estamos sacando el total, ¿no? Podríamos haberlo hecho en un solo paso, pero bueno, está así la presentación. Vamos a sacar el total, después vamos a dividir entre 4, ¿no? Todos los valores que están ahí en la columna de total móvil los vamos a dividir entre 4 para sacar el promedio móvil. Pero bueno, más importante que eso, lo que yo les quería explicar es de que agarramos esos primeros 4 datos, en este caso los sumamos y les tenemos que asignar en algún lugar. Como el valor medio, como tenemos 4 datos, el valor medio estaría pues entre el trimestre segundo y el trimestre tercero, ¿no? En un punto medio. Así que nos generamos una fila adicional y lo vamos a asignar en ese punto intermedio. Bien, ahí está. Luego, como es un promedio móvil, entonces vamos a trabajar con los siguientes otros 4 datos. Estos otros cuatro datos. Esos otros 4 datos los tenemos que asignar en algún lado y en este caso ya van a estar entre el tercer y el cuarto trimestre. Voy a hacer uno más, simplemente para que quede clara la idea. Agarraría los siguientes 4 datos hasta acá y su valor, el total, en realidad el valor total lo estaría asignando en un punto intermedio entre el cuarto trimestre y el primer trimestre. Y de esa manera voy llenando todos los datos de toda la información que yo tenga a la mano. ¿Está bien? Entonces hemos llenado todos los totales móviles. Si tienen alguna duda, consulta, en cualquier momento me lo pueden hacer. Bueno, como un tercer paso, ahora sí calculamos el promedio. Y el promedio va a ser simplemente dividir entre 4, ¿no? Teníamos 8,387 entre 4, 2,096,75 y así en todos los casos. Ahora sí ya se dan cuenta de por qué el nombre del método, ¿no? Aquí debería decir promedio, ¿ya? Aquí me he equivocado, no es total, es promedio móvil. Se llama el método de los promedios móviles porque justamente es eso lo que estamos calculando, promedios móviles. Recuerden que en este caso tenemos 4 datos por año. Pero si hubiéramos tenido información de tipo mensual, entonces ese nuestro promedio tendría que haber sido de cada grupos de 12, ¿no? Porque hay 12 meses en el año. Si hubiéramos tenido información de tipo cuatrimestral, entonces solamente hubiéramos tenido 3 datos y hubiéramos tenido que hacer los promedios cada 3 datos. ¿Está bien? Bien, entonces ya tenemos los promedios móviles. Cuarto paso, dice, centrar el promedio móvil. Lo que vamos a hacer ahora es asignarle a los promedios, asignarles a algún trimestre en particular. Y en ese caso, ¿qué podríamos hacer? Fíjense, teníamos nuestros valores de promedios móviles en puntos que no estaban asociados a ningún trimestre. Para asignarlos a un trimestre, pues lo que podríamos hacer sería lo siguiente, ¿no? Si cojo estos dos y los promedio, bueno, su promedio va a tener que estar en el trimestre tercero. Si agarro estos otros 2 pares de datos, su promedio va a tener que estar aquí, que sería equivalente al cuarto trimestre. Y a ver, haré uno más. Si cojo estos otros 2 datos, su promedio tiene que estar aquí y estaría en el primer trimestre. Y así sucesivamente voy haciendo lo mismo para cada uno de los trimestres considerados. ¿Ok? Cuarto paso. Gráfico obtenido. Si nosotros graficamos, fíjense lo que sale. Este es nuestro gráfico. Ahora, el que está en líneas de color azul son los datos originales y el que está en líneas de color rojo son los valores de los promedios móviles centrados. De alguna manera, cuando nosotros hemos hecho estos promedios, ¿no? Fíjese que habíamos promediado 4 datos que correspondían a todo un año, ¿no? Luego al siguiente grupo de 4 datos y así sucesivamente. Y esa información es la que estábamos analizando. Entonces, de alguna manera nosotros hemos empezado a desestacionalizar esos datos.
Por eso es de que ya no tenemos unos picos y unos valles tan marcados como los teníamos en los datos reales, ¿no? Así que haciendo este procedimiento hasta aquí, hemos logrado suavizar esa curva. Hemos logrado suavizar la curva. Tenemos ahí la serie temporal original y el promedio móvil centrado de 4 trimestres. Y lo que decíamos, el promedio móvil ha suavizado los picos y los valles de la serie temporal original. ¿Mm? Ok. Bien. De alguna manera hemos logrado desestacionalizar. Le estamos quitando ese efecto estacional. Vamos a ver más adelante que hay un procedimiento más explícito para desestacionalizar, pero aquí ya se puede notar de que de alguna forma hemos quitado ese efecto estacional y por tanto, si le hemos quitado el efecto estacional, solamente nos queda la componente cíclica y la componente de tendencia de la serie, ¿no? Ok, sigamos trabajando. Quinto paso. Dice, calcular el porcentaje del valor real con respecto al valor promedio móvil. No hay que calcular. ¿Qué significa esto? Que el valor real, fíjense, tenemos un valor real y un valor de nuestro promedio móvil, ¿no? El valor real para el primer caso sería este de aquí y nuestro valor del promedio móvil sería este de acá. Entonces sacamos un cociente simplemente y lo multiplicamos por 100. 2.415 entre 2.104.25. Eso les va a salir 1.147. Por 100 sale 114.77. ¿Qué es lo que estamos mostrando con esto? Fíjense que en este trimestre tercero, nuestro porcentaje real versus el promedio móvil es de 114.77. Si asumimos que esta columna del promedio móvil centrado sería como que de alguna forma hemos desestacionalizado, hemos quitado ese efecto estacional a los datos, entonces este cociente nos está mostrando de que en el trimestre tercero tenemos un valor real superior al valor desestacionalizado, 114.77. O sea que van más personas al albergue en ese trimestre de las que irían si es que no hubiera ningún efecto estacional en nuestra variable de análisis. Por el contrario, si estamos analizando el trimestre número cuarto, entonces, en el trimestre número cuarto, la cantidad real de habitaciones ocupadas ha sido de 1908. Pero si no hubiera habido ningún efecto estacional, eso debería haberse ocupado con 2.129.25 habitaciones. Haciendo el cociente, pues nos da un valor menor a 100, 89.61. Y lo mismo para el caso del primer trimestre, ¿no? Menor que lo que debería haber pasado. Y en el segundo trimestre, pues estamos más de 100, en el tercero estamos más de 100, y luego otra vez menos de 100, menos de 100. O sea, en otras palabras, estamos volviendo a mostrar ese efecto estacional a través de ese indicador que sería el porcentaje real respecto del promedio móvil centrado, ¿no? Ok. Sexto paso, calculamos la media modificada para calcular un índice temporal. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Vamos a organizar esta información por trimestres que hemos obtenido de la siguiente manera. Ahí está cada año y cada trimestre con sus valores de ese cociente entre el valor real y el valor del promedio móvil centrado. Cada trimestre pues hemos perdido un dato, ¿no? Haciendo este procedimiento se ha perdido un dato, pero es lo que hay. Y si ustedes se fijan, todos los valores del primer trimestre y del primer trimestre y del cuarto trimestre son inferiores a 100, lo que significa que la ocupación siempre va a ser menor a la que hubiera habido si es que no hubiéramos tenido el efecto estacional. Por el contrario, si estamos haciendo el análisis del trimestre segundo y del trimestre tercero, en todos los casos tenemos valores superiores a 100, lo que significa que la ocupación real es mayor a la que hubiéramos tenido
si no hubiera existido un efecto estacional en la variable que estamos analizando. ¿Ok? Bien, y ahora que lo hemos organizado de esta manera, por trimestres, la metodología nos indica de que vamos a descartar los valores extremos, los valores máximos y mínimos, y vamos a obtener como un indicador, como un índice, el valor promedio de lo que quede. Entonces, para el caso del primer trimestre, está claro que su valor más alto es 94.51. Este lo descartamos. El valor más bajo es 88.60. Lo descartamos. Y sacamos un promedio de lo que quede. Lo que queda es 88.97 y 93.46, con lo cual el promedio es 91.22. Exactamente lo mismo hacemos para los otros trimestres y vamos teniendo estos índices para cada uno de los trimestres. La sumatoria de estos índices, hubiéramos deseado que nos dé 400, pero no nos va a dar, ¿no? Nos va a dar lo que tenga que darnos, 404.06 en este caso. Si hubiéramos trabajado con información de carácter mensual, ¿no? Mensual, entonces en la sumatoria de los índices tendría que habernos dado 1200, ¿no? Porque tenemos 12 meses por 100, pues serían 1200, ¿no? Alrededor de 1200, no nos da 1200 exactos, como tampoco ahora nos está dando 400 exactos. Bueno, si nosotros queremos ajustar estos índices de tal manera que la sumatoria nos dé 400, pues podemos hacer un trabajo adicional muy sencillito, que sería ya parte del séptimo paso. Dice ajustar la media modificada. Entonces tenemos ahí nuestros valores, nuestros índices desajustados, esos que nos daban un valor de más de 400 son estos, ¿no? Si nosotros sumamos esto, nos va a dar, ¿cuánto era? 404, creo, ¿no? Aquí está, 404.06. Pero lo que queremos nosotros es llegar a un valor de 400, no de 404.06, sino 400. Entonces le aplicamos una constante de ajuste. ¿Alguien me podría decir cómo se calcula esta constante de ajuste? ¿Nadie? Sé que este es el horario más frito, ¿no? Porque estamos justo después del almuerzo. Muchos seguramente hacen siesta y no deben estar atendiendo con sus 5 sentidos. Pero a ver, no está nada difícil. No sé si alguien podría decir cómo calculamos esa constante de ajuste. Por R, ingeniero, el coeficiente de correlación, creo que es. Mm, ¿Cuál coeficiente de correlación? De dispersión, creo que es ingeniero R. Ah, no, no, no. No, no tiene nada que ver con nuestro valor de R. Para calcular ese 0.99, los datos los tienen en la pantalla. Sí, Dividir la diferencia entre 4. sí, Walter Canasta nos dice 400 dividido entre 404.06. Es eso, ¿no? Nosotros queremos llegar a 400 y lo que tenemos es 404.06. Si ustedes hacen esa división, les va a salir 0.98995, redondeando 0.99, ¿no? Y ahora simplemente multiplicamos cada uno de los trimestres por ese valor y evidentemente esos 404 van a reducirse hasta llegar al valor de 400, que era lo que queríamos llegar. No sé si se ha entendido. O sea, esa constante de ajuste solamente es el índice deseado, que sería 400, dividido entre el índice real, que es 404.06. Y luego multiplicamos nuestros índices desajustados por la constante de ajuste y obtenemos el índice temporal ya definitivo. ¿Está bien?
Ya, bueno, voy a pensar que sí se ha entendido. Entonces, continuamos. ¿Cómo utilizamos este índice temporal? El método de razón de promedio móvil dice permite identificar la variación estacional de una serie temporal. Ok. Los índices temporales, esos que hemos encontrado hace un momento, se utilizan para poder eliminar de una serie temporal los efectos de la estacionalización, perdón, de la estacionalidad. O sea, ahora sí, de manera efectiva, vamos a desestacionalizar nuestros datos, ¿no? Ya hemos encontrado un índice que nos sirve, que es representativo para cada uno de los trimestres. Los trimestres en los cuales hay una demanda mayor que la habitual, pues tendremos unos índices superiores a 100, y los trimestres en los cuales vaya poca afluencia de gente, pues tendremos unos valores menores a 100. Entonces, cada trimestre ya lo hemos asociado a un cierto valor de índice. Y ese índice nos va a ayudar a desestacionalizar nuestra serie temporal. ¿Ok? Entonces, para desestacionalizar la serie temporal, vamos a dividir cada uno de los valores reales entre el correspondiente índice temporal. Entonces, ese sería el octavo paso. Fíjense, los datos históricos reales, ¿no?, los que se han tomado, son los que están en esta columna. Esos son los datos reales. Por otra parte, con el procedimiento que hemos trabajado de cálculo del índice temporal, pues hemos encontrado índices temporales para cada uno de los trimestres. Por ejemplo, para el primer trimestre su índice temporal es 90.30. Para el cuarto es 90.97, están por debajo de 100. Pero para el trimestre segundo y tercero están por encima de 100. Bueno, entonces ahora el objetivo nuestro es determinar cuál hubiera sido la ocupación de estos albergues si no hubiera habido ningún efecto estacional en el año. Si se imaginan de que todos los días de todos los años, desde el punto de vista climático, fuesen exactamente iguales. En ese caso, no tendría que haber ningún efecto de la estación, ¿no?, del año. No hay ningún efecto estacional. Entonces, claro, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para aquellos trimestres que han tenido una ocupación real, que sabemos que es menor a la que hubieran tenido si no hubiera habido el efecto estacional, entonces vamos a aumentarle su valor utilizando su índice temporal. Y en aquellos trimestres en los cuales hemos tenido afluencia de gente mayor a la que hubiera habido si no hubiera existido este comportamiento estacional, entonces le vamos a afectar por su respectivo índice para calcular la ocupación desestacionalizada. Esto aritméticamente lo único que vamos a hacer es ocupación real dividido entre nuestro índice temporal y multiplicado por 100. Entonces, si ustedes hacen 1861 entre 90.30%, les va a salir esos 2061, ¿no? O 2060.9 en realidad. Y lo mismo para el otro trimestre, 2203 dividido entre 106.62%, nos sale 2066.21. Entonces, estamos intentando quitarle el efecto estacional. Y por eso es que ahora los resultados que obtenemos en la última columna de la derecha son bastante más homogéneos, ¿no? ¿Se fijan? En la columna que está en rojo, pues se notan unos saltos, ¿no? De 1800 a 2200, luego a 2400, luego baja a 1900, 1921, luego sube. En cambio, en los datos que estamos en verde, ya los valores son mucho más homogéneos. Sí existe una diferencia, pero ya no es tan grande, ¿no? Y eso lo podemos ver mucho más claramente si hacemos un gráfico. Entonces, esa columna de la derecha sería ya nuestros datos históricos, pero desestacionalizados. Les hemos quitado la componente estacional. Solamente tendrían estos datos la componente de tendencia, la componente cíclica y la componente aleatoria. Entonces dice, ya que se ha eliminado el efecto de las estaciones, los valores desestacionalizados que quedan solamente reflejan las componentes, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? La componente tendencia, cíclica e irregular de la serie temporal. Podemos hacer un gráfico, ¿de acuerdo?
Tal vez no salió tan bonito como el de la línea roja, ¿no? Porque recuerden que la línea roja, habíamos dicho de que era ese nuestro promedio móviles centrados, ¿no? Que de alguna manera también estaban intentando desestacionalizar la serie. Pero la línea en verde, esa sí ya está con todos los, digamos, está con todos los procedimientos para efectivamente desestacionalizar la serie. Y la línea en azul, bueno, la línea en azul son los datos reales, ¿no? Que tienen una fuerte componente estacional. Entonces, una vez que ya hemos desestacionalizado los datos, que sería la línea verde, ¿no? Que tenemos ahí, podemos encontrar la componente de tendencia. Y claro, en este caso no está saliendo con un buen coeficiente de determinación, ¿no? Fíjense que es casi más bien cercano a 0, ¿no? 0.0071. Probablemente porque también tenemos una cantidad de datos bastante limitada, ¿no? Si hubiéramos tenido una cantidad de datos más grande, yo estimo de que nuestro coeficiente de determinación hubiera mejorado, no sé si notablemente, pero hubiera mejorado de manera importante, digamos. Bueno, de todas maneras, como ya tenemos esa ecuación de línea de tendencia, que lo podríamos haber trabajado con el método también que hoy hemos aprendido, el método codificado, que hubiera sido mucho más sencillo, ya podemos estimar proyecciones, ¿no? Por ejemplo, si quisiésemos, tenemos datos hasta el trimestre cuarto del año 92. Si quisiésemos saber cómo hubiera sido la ocupación para el trimestre cuarto del año 93, pues aplicamos nuestra ecuación de ajuste de línea de tendencia y hubiéramos sacado 2121, ¿no? Utilizando nuestro ajuste de la línea por el método de los mínimos cuadrados, esta ecuación, hubiéramos sacado 2121. Pero recuerden que esos 2121 son datos desestacionalizados, no tienen la componente estacional. Es decir, no van a ser los datos reales. Para sacar nosotros los datos reales, entonces le devolvemos su efecto estacional en función al trimestre que estemos analizando. Si estamos analizando datos para el cuarto trimestre, como en este caso, sabemos que para el cuarto trimestre su índice estacional era 90.97. Así que lo único que hacemos ahora es, en lugar de dividir, lo multiplicamos por su índice estacional, ¿no? ¿Cuál es el índice estacional? Pues es este de acá, ¿no? Esto es 90.97. Entonces, 2121 por 90.97 entre 100, realmente la cantidad de cuartos alquilados que podríamos esperar para ese cuarto trimestre del año 93 es de 1929. Y con ese valor podríamos tomar las decisiones necesarias, ¿no? Ver si vamos a despedir a alguna gente o vamos a contratar más gente. Bueno, para eso era este análisis. ¿Ok? Bien. Creo que esta es la última diapositiva de esta parte. Sí, correcto. ¿Dudas, consultas hasta acá? Ya estamos acabando la clase, nos quedan 2 minutitos. Bien, yo les pido que esto lo vean con calmita. En la próxima clase vamos a hacer un ejercicio completo en el cual vamos a utilizar lo aprendido el día de hoy, es decir, vamos a tener una serie temporal de la cual vamos a calcular su componente estacional, vamos a desestacionalizar la serie, vamos a calcular su componente de tendencia, vamos a calcular su componente cíclica, en fin, un análisis completo, ¿ok? Entonces, denle una miradita, está, creo, bastante claro, ya está esta presentación en su plataforma de los CRU allí, entonces denle una miradita para que podamos aprovechar de mejor manera la clase próxima, donde ya haríamos un ejercicio completo sobre esto, y con eso ya estaríamos acabando nuestro capítulo de el estudio de mercado. ¿Bien? ¿Alguna duda, consulta? Una duda. Sí, adelante. Esta última ecuación de tendencia, ¿de dónde ha salido? Allá. La última que hemos hecho
esta última ecuación de tendencia ha salido del análisis de los datos que están en color verde, que serían los datos desestacionalizados. Ya no he, claro, la verdad que ya no he colocado las diapositivas del procedimiento para llegar a la ecuación, ¿no? Pero sería el mismo procedimiento que ya hemos visto un par de veces, y es el mismo que ustedes lo han visto en la materia de estadística con el método de los mínimos cuadrados, ¿no? Entonces, si bien no he incluido ya en esta última parte de la presentación el procedimiento para encontrar los parámetros A y B, sería básicamente lo mismo que ustedes han, lo mismo que hemos estado revisando, ¿no? Incluso podríamos haber aplicado, les decía, un método codificado que se nos hubiera facilitado la vida, ¿no? Le hubiéramos puesto un código bueno, en realidad, bueno, pensándolo bien, hubiera sido un poco complicado porque ya no son datos de cada año, ¿no? Sino son datos trimestrales. Entonces, lo que podemos hacer es asignarle, podríamos hacer hecho un cambio de variable y asignar, por ejemplo, así. El trimestre 88 que valga 1, el otro que valga 2, el otro 3, el otro 4, el otro 5 y así sucesivamente, ¿no? Porque de otra manera, claro, por supuesto no podemos trabajar con datos que sean trimestre 1 del año 88, trimestre 2 del año 88. Tenemos que darle algún valor, ¿no? Entonces podríamos haberlo codificado de esa manera. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? Y con esos datos, esos serían nuestras X y nuestras Y serían los valores de las ocupaciones por trimestre. Ahí podríamos calcular una ecuación a través del método de los mínimos cuadrados, ¿sí? Y de esa forma, fíjense, por eso es de que aquí coloco, más bien es buena tu pregunta porque esta parte me la había obviado. Fíjense que aquí estoy colocando 24. ¿De dónde sale ese 24? Si nosotros tenemos aquí los datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 datos. Y estamos queriendo averiguar la proyección para el cuarto trimestre del año 1993. Entonces tendríamos 21, 22, 23, 24, ¿no? ¿Se dan cuenta? Nuestro dato número 24 sería el cuarto trimestre del año 1993. Y de esa manera pues, podemos ya proyectar. Y sale ese valor del 2121. No sé si esta vez sí ha quedado un poco más claro. Sí, gracias. Ya, súper. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces voy a parar la grabación.